aumentan el precio de los fertilizantes y ese aumento del precio de los fertilizantes está en tu tomate, en tu lechuga, en tu pepino, en tu brócoli y por supuesto en la alimentación del ganado. Se dedican a combatir el uso de fertilizantes, promoviendo una fantasiosa agroecología que no es capaz de alimentar al mundo. Quiero contar esto porque si no se me va a volver a ir. Y es una de las curiosas y siempre bienvenidas y durante mucho tiempo olvidadas historias de horror del libre mercado, y en esta ocasión tienen que ver con ¿a ti en qué te afecta la guerra de Irán? Mucho. No tienes idea en cuánto te afecta la guerra de Irán. Pues sí, la pregunta es, ¿qué me importa la guerra de Irán? Pues está pasando hasta allá, al otro lado del mundo. Yo soy español, soy mexicano, soy argentino, soy colombiano. ¿A mí qué? No solo es la guerra enloquecida de Trump, que no estoy defendiendo yo el régimen de los ayatolas, ¿eh? Para eso ya están Pablo Iglesias, Rosarín y seres así. Es que esa guerra toca tu bolsillo gracias al libre mercado. Vamos a ver. Cuando Trump ataca a Irán, este país reacciona, entre otras cosas, con el cierre del estrecho de Hormuz, un paso marítimo de 39 kilómetros en su parte más estrecha entre Irán, que está al norte, y Omán, que está al sur. Un cachito de Omán que está metido. Si ustedes ven, es muy curioso, pues Omán está en los Emiratos Árabes Unidos, que allí dice UAE, pero en la punta de la península hay un cachito que es de Omán. Entonces el estrecho de Hormuz lo controlan Omán e Irán. 39 kilómetros. Por ese estrecho pasa el 20% del consumo mundial de petróleo, que es de lo que más nos hablan, del petróleo, el petróleo procedente de ese 20% se divide en lo siguiente: 37,2 de Arabia Saudita, 22,8 de Irak, Emiratos Árabes Unidos 12,9, Irán 10,6 y Kuwait 10,1. Todo eso forma el 100% del 20% del petróleo mundial. Pero el tema no es sobre el petróleo. El punto aquí es interesante, es lo siguiente. Primero, al cerrarse el estrecho de Hormuz, se prevé que va a aumentar el precio del petróleo y por lo tanto te suben la gasolina. Pero no te suben la gasolina en el porcentaje en el que se espera que aumente el precio del petróleo al estrangularse el estrecho de Hormuz. Volvamos a ponerlo. No, un poquito más. Como nadie controla el precio del petróleo, el precio de la gasolina, pues dices, pues si va a subir un 10%, yo aumento en 15%, o si va a subir un 2%, yo aumento en 3% el precio en el dispensador de gasolina. Y allí el libre mercado pasa a torcerte por culpa de la guerra de Irán. Pero el tema no es el petróleo. La gente cree que todo tiene que ver con el petróleo porque los medios de comunicación no se informan. Por el estrecho de Hormuz, en enormes buques tanque, pasa el 20% del gas natural licuado del mundo, casi el 50% del azufre, grandes cantidades de coque de petróleo, 33% del metanol del mundo que se utiliza para hacer plásticos, pinturas y resinas, 9% del aluminio primario que se produce en el mundo, 33% del helio, grandes cantidades de polipropileno y polietileno para hacer plásticos, y además el 20% de las exportaciones marítimas de fertilizantes y aproximadamente el 46% del comercio mundial de urea, materia prima necesaria para hacer fertilizantes. No es el petróleo solamente. Es decir, es el petróleo, pero también es todo esto. El estrecho de Hormuz, ¿cómo se cierra? Pues mira, se cierra poniendo misiles crucero antibarcos ocultos en la costa allí norte, en ese huequito que es donde está Irán. Irán es la costa norte, la costa sur es Omán, por lo menos la parte de arriba de la península.
Se ponen naves de ataque rápido fuertemente armadas, drones kamikaze. Irán tiene los drones Shahid, que son los que usa Putin para atacar civiles en Ucrania. Minas acuáticas, pones ahí minas, y las aseguradoras no cubren daños por campos minados. Entonces, si tú le dices a tu buquetanque, es que yo quiero que crucen de todos modos, igual el capitán es medio suicida. Yo conozco capitanes de quimiqueros, están re locos. Pero bueno, supongamos que este dice, sí, sí voy, la mayoría van a decir no. A ver, me mandas con un barco de mercante, por grande que sea el buquetanque pero me mandas con un barco mercante a una zona de guerra donde me están diciendo que no pase o me bombardean. Y se han bombardeado buques tanques, por supuesto. ¿Qué pasa entonces? Que las materias primas para muchísimas cosas no están llegando a las instalaciones que las usan para manufacturar diversos productos. De todo eso me voy a quedar con los fertilizantes. La falta de urea, que se produce con gas natural y amoníaco, y de fosfatos, que se producen con azufre, que como decíamos, el azufre, el 50% del azufre pasa por el estrecho de Hormuz y el 46% del comercio mundial de urea, provocó que en cuestión de días desde el inicio de la guerra enloquecida de Trump, a la que siguió de inmediato el cierre de Hormuz el 28 de febrero, el precio de la urea saltó de $415 por tonelada métrica en enero a 856 en abril, en el caso extremo. En otros casos no llegó hasta ahí y en otros días no llegó a ese precio. Pero ese es el precio. Adicionalmente, las plantas productoras en Bahrein, Irán y Qatar, que están a la izquierda del estrecho de Hormuz, fueron objetivos militares en la guerra y por lo tanto su producción se redujo o directamente se paró y están reconstruyendo las fábricas. Ahora, aquí los agricultores de todo el mundo, tienen dos opciones: comprar fertilizante caro y vender sus productos más caros, o comprar menos fertilizantes, porque no les alcanza, no tienen la inversión prevista este año, y producir menos alimentos, lo cual también redunda en el aumento del precio de los productos agrícolas en la tienda, en el supermercado, en el estante. Ahora, en Europa, Estados Unidos y otros países opulentos, países donde hay dinero, hay ayudas gubernamentales a la agricultura para paliar el problema. Oye, pues es que subieron al doble el fertilizante y entonces, el gobierno te da ayudas para que pagues el fertilizante que necesitas para producir la comida que se necesita para alimentar al país. Pero en África, América Latina y Asia no hay esas ayudas gubernamentales para el fertilizante. Otra cosa, en los países ricos, el fertilizante no es una parte importante o no es una parte demasiado grande del precio de los alimentos. En los países pobres, sin embargo, es una parte mucho mayor del precio de los alimentos, sobre todo cuando no tienes tractores, cosechadoras, silos climatizados, etc. Así que en los países pobres el precio aumenta de dos formas: por la escasez y también por la solidez del dólar, que hace que las importaciones sean más caras en la moneda local. Si el dólar se vuelve más fuerte junto a tu moneda, que es el dinar de Furtipunzi, no solo te aumentaron el precio de los fertilizantes en un 20%, sino que te lo aumentaron en la diferencia que hay entre lo que costaba antes $1 en tu moneda y lo que cuesta hoy. Y este problema aumenta porque los fertilizantes, además, viva el libre mercado, son oligopolio de unas pocas empresas en unos pocos países. Así que esas empresas, cuando aumentan el precio de los fertilizantes, no lo hacen proporcionalmente al aumento del costo de producción. Por ejemplo, el aumento del costo de producción es, vas a otros mercados, pero como están escaseando los productos, el precio va a ser más alto. Es decir, que ante la guerra idiota de Donald Trump, que ya va para 7 meses, las empresas han aumentado sus precios más de lo indispensable para obtener mayores ganancias. No es que me subió el precio de los insumos para el fertilizante, pues aumentó el fertilizante en esa proporción. No, aumento más. Esto es válido también para los productores de fertilizantes que no dependen de insumos que pasan por el estrecho de Hormuz, que no se verían afectados porque sus materias primas siguen costando lo mismo, pero que aprovechan el viaje
aumentan el precio de los fertilizantes y ese aumento del precio de los fertilizantes está en tu tomate, en tu lechuga, en tu pepino, en tu brócoli, en todo eso que te comes y por supuesto en la alimentación del ganado. ¿Ok? Ya en mayo de este año, la FAO advirtió que la guerra de Trump en Irán amenazaba los precios de los alimentos a nivel mundial y podía crear una grave crisis en un plazo de 6 a 12 meses. Este fue el comunicado de la Organización de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 2026. Así que la guerra de Irán emprendida por Trump te afecta a ti desde febrero. Cada vez que vas a una tienda o al supermercado a adquirir alimentos, quizás tú, ya veo que tienes móvil y tienes ordenador, computador, tienes celular, tienes un iPad, puedes absorber un aumento del 8% en el precio de los alimentos, pero para muchas personas en las zonas más pobres, ese aumento implica directamente comer menos y comer peor. Lo peor del asunto no deja de ser paradójico que todo esto esté ocurriendo en un ambiente de guerra cultural, donde pseudoecologistas como Greenpeace, World Wildlife Fund y Ecologistas en Acción, aquí en Europa, me imagino que ahí tenemos ejemplos en otros países, se dedican a combatir el uso de fertilizantes, promoviendo una fantasiosa agroecología que no es capaz de alimentar al mundo. Si vas a ver los hechos, los datos, los números con los expertos de verdad, no con los militantes o militontos, la agroecología no puede alimentar al mundo. Los frutos de la agroecología se vieron en Sri Lanka en 2021, cuando se prohibieron los fertilizantes y pesticidas y la producción agrícola cayó entre 30 y 60%. 30 y 60%, provocando una brutal subida en el precio de los alimentos. Y Sri Lanka no es un país rico. Sri Lanka tuvo que importar arroz por primera vez en décadas. Arroz que había sido producido tecnológicamente con los fertilizantes y los pesticidas a los que se oponen estos señores. Supongo que estos grupos, estos militantes, generalmente formados por gente de ciudad bien alimentada, que tiene directores en cada país que ganan más de $100,000 al año, que son los salarios de Greenpeace, estarán aplaudiendo la guerra de Trump porque así pues va a haber menos fertilizantes y habrá más agroecología y la gente tendrá mejores oportunidades de morirse de hambre en nombre de nuestra militancia de gente que jamás ha visto el campo más que en una fotografía. Y entre el libre mercado y los libres de neuronas estamos como estamos.